Hola, muy buenos días a todos. Ya vamos a dar inicio a este IPS Learn. En esta ocasión vamos a estar presentando Incoterms y su impacto en la logística por parte de nuestra área de logística y estará presentando Fernando Pérez, que es analista senior de logística aquí en Insumos para la Salud. Para poder asegurarnos de tener una gran experiencia durante la próxima hora, les pedimos mantener su micrófono cerrado, al menos que tengan una duda, y en ese caso les pedimos que levanten la mano dando clic en el icono que se presenta en la pantalla. También les recordamos que este webinar estará siendo grabado y será subido a YouTube. El día de mañana les enviaremos el correo de seguimiento con la liga. También les recordamos que tendremos los comentarios desactivados para poder concentrar las preguntas en un solo lugar. En este caso será dando clic al icono de 3x3 y buscando la herramienta preguntas. Después, en la sección de preguntas y respuestas, estaremos atendiendo cada una de las dudas que dejen por ahí. Bueno, como les mencioné, Fernando Pérez presentará este tema, que es profesional especializado en regulación sanitaria y comercio exterior, con más de 10 años de experiencia coordinando operaciones de importación, cumplimiento normativo de comercio y regulación sanitaria. A lo largo de su carrera ha gestionado con éxito procesos ante COFEPRIS y diversas autoridades aduanales, optimizando los tiempos de liberación de mercancías para empresas del sector de los insumos para la salud. Actualmente se desempeña como analista senior de logística en insumos para la salud, donde enfoca su expertise en garantizar la continuidad operativa a través del estricto cumplimiento legal. Adelante, Fer. Muchas gracias, Ime. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Les agradezco mucho a los que están aquí conectados para este webinar, para esta sesión de pues, nuestro programa de IPS Learn. Em, bueno, pues el día de hoy vamos a abordar un tema crucial para la eficiencia de nuestras operaciones, que son los Incoterms y su verdadero impacto en la cadena de suministro. El objetivo de esta sesión es comprender a detalle cómo los Incoterms determinan la distribución real de los costos, las responsabilidades y los riesgos dentro de una operación de comercio internacional. Asimismo, analizaremos de qué manera o una correcta elección de estos términos puede influir directamente en nuestras operaciones de comercio, la correcta coordinación con nuestros forwarders, agentes aduanales y en los procesos críticos de valoración aduanera. Entonces, bueno, para abordar este tema y para tener pues un orden claro de cómo vamos a revisar los puntos de esta sesión, bueno, tenemos 5 pilares en los que podemos resumir o seccionar todos los puntos de los Incoterms de manera muy general y también tomando en cuenta que no profundizaremos tanto en ciertos ejemplos, sí tocaremos alguno que otro ejemplo, pero es más que nada para revisar la importancia de los Incoterms y cómo esto influye tanto en los costos y en los riesgos de nuestra operación. Entonces, bueno, pues vamos a abordarlo desde primero la parte introductoria y los fundamentos. Posteriormente vamos a revisar las aplicaciones según las distintas modalidades de transporte. En tercer lugar, analizaremos el impacto económico y costos en aduana. Posteriormente, estaremos revisando la correcta interacción con forwarders y agentes aduanales. Y cerraremos con unos pequeños tips en donde veremos a grandes rasgos una selección estratégica de nuestros Incoterms y algunos tips para las operaciones o para que nuestras operaciones sean exitosas. Entonces, ya entrando en materia, entramos al primer bloque de este webinar, que es la introducción y los fundamentos. El propósito aquí, pues, es alinear los conceptos base y las reglas de cada uno de estos 5 terms para posteriormente ver escenarios un poquito más técnicos. Ahora, bueno, dando inicio a esta sección,
Empezamos con la pregunta, me parece que más obvia. ¿Qué son los Incoterms? Bueno, pues estas siglas corresponden a los International Commercial Terms, que pues básicamente son un conjunto de reglas estandarizadas a nivel global por la Cámara de Comercio Internacional. Estas reglas son las encargadas de definir de forma inequívoca tres factores críticos. El primero es el punto de entrega, estableciendo el lugar físico exacto donde se transfiere legalmente el riesgo de la mercancía del vendedor al comprador. Segundo, la distribución de los costos determinando con precisión quién debe pagar los fletes, seguros y las maniobras en cada tramo de la ruta. Y tercero, la documentación asignando la responsabilidad de los trámites y despachos correspondientes. Ahora, perdón, para entender un poquito mejor en dónde estamos ubicados en este momento respecto a los Incoterms, vamos a revisar a grandes rasgos cuáles han sido los cambios y actualizaciones más recientes de estos Incoterms. Dentro del ámbito de logística, sabemos que constantemente hay cambios tanto en la legislación como en el marco normativo, y sí es muy importante estar al día con las actualizaciones más recientes para poder aplicar de manera correcta y no tener ningún inconveniente dentro de nuestras operaciones de comercio. Ahora, como primer punto tenemos la transición de los Incoterms, que fue el cambio de los Incoterms de 2010 a 2020. Como sabemos, pues los Incoterms cambian cada 10 años. Los cambios básicamente se realizan para tener mayor flexibilidad en las operaciones y para resolver ciertos inconvenientes que los Incoterms de las versiones anteriores llegaron a presentar. Por ejemplo, uno de los cambios también fue la modificación o la sustitución del término DAT por el término DPU. ¿Por qué? Porque la industria pedía poder entregar la mercancía descargada en lugares que no solo fueran terminales. Ahora con DPU podemos pactar la entrega en un almacén, una obra o un centro de distribución, siempre que el vendedor pues asuma la descarga. Como lo comentaba, pues es un cambio hacia la flexibilidad operativa. El segundo cambio relevante fue la diferenciación de los seguros en los términos CIP y CIF, elevando el nivel de cobertura obligatoria para el esquema multimodal. Como siguiente punto, también se incorporaron facilidades en el término FSA para la obtención del conocimiento del embarque o Bill of Landing. Y finalmente, pues la actualización contempla formalmente la opción de ejecutar la logística utilizando medios de transporte propios, brindando un marco legal a las operaciones que antes pues no estaban plenamente reguladas. Ahora, ¿por qué es importante la planeación? ¿Por qué dedicar este esfuerzo a analizar la planeación contractual? Bueno, podríamos decir que esto radica en tres pilares fundamentales. En primer lugar, es la mitigación de riesgos. Al delimitar con exactitud las fronteras de nuestra responsabilidad, blindamos operativamente la carga. En segundo lugar, la previsión financiera. Esto nos otorga la capacidad de costear con precisión cada incremento logístico, resguardando los márgenes de ganancia. Y la certeza jurídica, perdón. Ante cualquier controversia internacional, contar con un Incoterm correctamente establecido y respaldado es nuestro mayor recurso legal de defensa. Como lo comentaba al principio, los Incoterms establecen los riesgos, en qué parte de la operación o a quién se le atribuye el riesgo en cada parte de la operación, y delimitar muy bien este riesgo es importante porque, bueno, pues así nosotros conocemos podemos planear nuestra operación con base en nuestras fortalezas, en base a lo que podemos manejar mejor, controlar mejor,
y así evitamos cualquier contratiempo o inconveniente con el envío de nuestra mercancía. Ahora, bueno, pasamos al segundo bloque, que es las modalidades de transporte. Aquí como tal, pues ya vamos a entrar de lleno en las clasificaciones de las reglas de comercio en los Incoterms, de acuerdo pues al tipo de vehículo y al tipo de operación, ya sea marítima o aérea. Para esto vamos a revisar los Incoterms multimodales. Estos se llaman así porque pueden emplearse bajo cualquier modo o combinación de transporte. En esta pequeña tabla que tenemos aquí en la presentación, vamos a observar el desglose de cada uno de los Incoterms multimodales, donde detallamos su término, descripción y el punto de entrega. Como primer Incoterm tenemos Ex-Works, que pues es el que tiene la obligación mínima para el vendedor, quien cumple entregando la mercancía directamente en su propia fábrica o el almacén. Posteriormente tenemos Free Carrier, FCA, donde el vendedor realiza la entrega de los bienes al transportista que fue designado por el comprador en el punto convenido. Después tenemos CPT, Carriage Paid To. El vendedor asume la contratación y el pago del transporte principal hasta el lugar del destino pactado. Posteriormente tenemos CIP, Carriage and Insurance Paid To, que sigue la misma lógica que CPT, pero añade de forma obligatoria que el vendedor debe contratar y pagar el seguro de transporte. El siguiente es DAP, Delivered at Place. El vendedor cumple con su entrega al poner la mercancía a disposición del comprador en el destino final, lista para ser descargada. El siguiente es DPU, Delivered at Place Unloaded. Es el único término donde el vendedor es responsable absoluto de realizar la maniobra de descarga en el destino convenido. Y el último tenemos DDP, Delivered Duty Paid, que es la máxima obligación para quien vende, ya que además del transporte debe entregar la mercancía con los impuestos y aranceles de importación totalmente pagado. Aquí, muy importante no confundir los impuestos y aranceles de importación con la operación como tal de importación. Si bien en este último sí se recibirían los costos asociados a la importación, no se realiza directamente por el vendedor. La importación, despacho aduanero, se realiza siempre por el comprador o importador. Ahora pasamos a los Incoterms marítimos. Esta, pues, es una vertiente totalmente distinta. Tenemos como tal estos Incoterms marítimos que están diseñados exclusivamente para operaciones que son por mar o por vías navegables internas dentro de un país. Para esto, pues tenemos los siguientes Incoterms, que es el FAS, Free Alongside Ship, donde el vendedor cumple su obligación entregando la carga justo al costado del buque en el puerto de embarque designado. El siguiente es FOB, Free On Board, donde la entrega se perfecciona y el riesgo se transfiere en el momento exacto en el que la mercancía ya se encuentra a bordo del buque. Posteriormente tenemos CFR, Cost and Freight, donde el vendedor paga el costo del flete marítimo internacional hasta el puerto de destino acordado. Y por último tenemos CIF, Cost, Insurance and Freight, que pues es similar a CFR, pero donde se suma la obligación de que el vendedor pague el seguro marítimo de la carga. También pues es muy importante recordar que si la mercancía viaja en contenedor cerrado o por vía aérea, pues usar estos términos es básicamente un error técnico. Lo correcto sería migrar al esquema multimodal. Y pues creo que sí tenemos, o sí está claro esta diferenciación, pero no está de más mencionarlo, que pues utilizar alguno de estos términos que son exclusivamente marítimos en una operación, como lo mencionaba, pues aérea, y se consideraría pues un error
en nuestro contrato de compraventa de la operación o de la mercancía. Ahora, para entender un poquito mejor los Incoterms, sí hay que delimitar bien cuáles son las obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Y para consolidar pues las responsabilidades desde la perspectiva del vendedor, las podemos dividir en tres grandes conceptos, que es la mercancía. En primer lugar, pues está la responsabilidad del suministro de la mercancía, que pues este se debe cumplir con lo establecido en la factura y contrato comercial. En segundo lugar tenemos la entrega, el cual consiste en efectuar la entrega física o documental de la carga, respetando tanto los plazos como el punto geográfico acordado. Y en tercer lugar tenemos pues la exportación. Esto quiere decir que pues nuestro vendedor se va a encargar completamente de gestionar y absorber todos los costos relacionados a la exportación, a los trámites aduanales y licencias que sean requeridos en el país de origen. Ahora, también tenemos, por otro lado, las obligaciones del comprador, que pues como primer punto podríamos mencionar que la primera obligación del comprador es el pago, es realizar el pago puntual del precio pactado pues en la factura comercial, en el contrato de compraventa, el precio pactado por la mercancía y pues por cualquier algún otro punto o algún otro costo relacionado a la compra-venta de nuestro producto. El segundo es pues llevar a cabo la recepción formal de los bienes una vez que el vendedor los ha puesto a disposición del comprador en el punto de entrega establecido. Y el tercero, pues, es encargarse por completo de la gestión de los trámites de importación, como lo mencionaba. Tanto el pago de los impuestos como los permisos que se requieran para el despacho aduanero. Pues en nuestro caso es el pago del pedimento y pues tal vez también maniobras que se requieran dentro de la aduana, de la aduana de destino. Bien, ahora en nuestro tercer bloque tenemos el impacto, cómo los Incoterms impactan en los costos en aduana. Básicamente aquí nuestro objetivo es analizar cómo estos términos comerciales repercuten de forma directa en las finanzas y pues en la base de nuestras importaciones, en la base económica, en la base del margen de ganancia que tenemos en nuestras operaciones para nuestra mercancía. Para esto, pues sí tenemos que entender bien que legalmente el valor en aduana es equivalente al precio pagado por las mercancías más todos los gastos que se consideran incrementables. Y bueno, pues, ¿qué son los incrementables? Son todos aquellos gastos logísticos que corren por cuenta del importador. Desde que la mercancía cruza la aduana de entrada, siempre que pues estos mismos ya no estén declarados en la factura comercial. Es decir, bueno, pues que el importador haya pagado o haya incurrido en estos gastos en nuestra operación internacional. Y bueno, pues dentro de los incrementables más comunes que debemos declarar con precisión, se encuentran el flete internacional, el seguro de transporte, las maniobras de carga y descarga, o muchas veces también los costos de embalajes utilizados en el viaje. Perdón. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño gráfico de cómo funciona la distribución de gastos en cada Incoterm. La asignación de los gastos logísticos varía radicalmente dependiendo de la regla comercial que seleccionemos. En el extremo inicial
pues tenemos el término Xworks, que es, aquí hay un error de letra, pero en realidad es Xworks, XW, donde pues el comprador es el que debe asumir la totalidad de los costos de la cadena de suministro desde la planta de origen. Mientras nos movemos hacia los Incoterms, hacia abajo, nos encontramos con los intermedios que son FOB o FSA, donde pues el costo ya se divide un poco más equitativamente entre el punto de salida del país exportador al importador. Y conforme vamos avanzando en esquemas como CIF o CIP, el vendedor toma una mayor participación económica al absorber el flete internacional y la póliza de seguro. Y como lo mencionaba anteriormente, llegamos a DDP, donde el vendedor asume el costo completo de la logística, incluyendo el pago de los impuestos de importación en destino, donde pues mencionaba que no habría que confundir los costos de importación con el despacho como tal aduanero. Ahora, es de vital importancia que nunca confundamos la distribución de gastos con la transferencia de riesgos de pérdida o daño. El riesgo se traslada estrictamente en lo que la norma define como el punto crítico. Para ejemplificarlo, podemos analizar un escenario en condiciones FOB. Bajo esta regla, el riesgo se transfiere legalmente en el momento en que la mercancía se encuentra ya a bordo del buque. Por lo tanto, si un contenedor llegase a sufrir alguna caída o algún daño durante las maniobras de carga realizadas por la grúa, antes de tocar físicamente la estructura del barco, la pérdida financiera es riesgo del vendedor. Una vez que el contenedor se posa firmemente sobre la cubierta, el riesgo pasa inmediatamente a ser del comprador. Bueno, en el siguiente bloque tenemos la operatividad con terceros, que es básicamente los forwarders y agentes aduanales. En esta sección buscaremos analizar cómo es la correcta interacción con los forwarders, quién es quien interactúa con ellos y pues con los agentes aduanales para el despacho de nuestra mercancía. Ahora, debemos comprender que el Incoterm seleccionado es el término o documento maestro que determina la relación operativa con el prestador de servicios logísticos. Específicamente, define con claridad quién es el cliente principal del forwarder y, por consecuencia, quién ostenta el control absoluto del booking de espacio en los transportes. En las operaciones que pactamos bajo los esquemas de venta de los grupos E y F, los Incoterms que empiezan con E y con F, el comprador es quien contrata de forma directa los servicios del forwarder, bajo las condiciones de Freight Collect o flete por cobrar. En contraparte, cuando ejecutamos operaciones bajo los términos C y D, es el vendedor quien asume la contratación mediante la modalidad Freight Pay o flete prepagado. Sin importar el término, la perfecta coordinación operativa requiere dar plena visibilidad a los documentos de transporte, tales como el Bill of Landing o la guía de carga aérea, perdón. Ahora, para tener una correcta comunicación y coordinación y garantizar un despacho expedito, para así evitar retrasos en puerto, pues tenemos también 3 pilares fundamentales que nos pueden ayudar a todo esto. Primero, pues asegurar el envío oportuno de las facturas comerciales definitivas y la lista de empaque correspondiente. Sí es muy importante revisar nuestros documentos que describan tanto el Incoterm como la información de tanto del vendedor como del comprador, porque muchas veces, pues esto sí puede retrasar o puede poner ciertos contratiempos en nuestra operación de importación. Bien sabemos que pues los tiempos en aduana nos generan costos de almacenaje. Entonces, para eso es muy importante revisar toda nuestra documentación, que esté correctamente detallada, que esté cumpliendo con toda la normativa y con todas las especificaciones de nuestra operación, de nuestra carga, y así
poder realizar de forma anticipada la notificación pues a todas las partes, tanto a la agente aduanal o incluir también a nuestro forwarder con la comunicación con el agente aduanal para que todos en conjunto tengamos la información más reciente y podamos llevar la operación de la manera pues más fluida posible, que son pues básicamente los otros dos puntos, las instrucciones claras sobre la agente aduanal y la notificación de arribo. Recordemos que hacer una notificación de arribo oportuna, pues nos puede facilitar mucho la fluidez de nuestra operación y también le puede facilitar mucho la operación a nuestra agente aduanal para pues la correcta ubicación de la mercancía, también pues la correcta toma de la mercancía y posteriormente que el agente aduanal pueda trabajar fluidamente con nuestra mercancía. Ahora, como tal, en la siguiente sección pues, vamos a revisar los criterios de selección. Para poder seleccionar el Incoterm idóneo en cada negociación internacional, debemos realizar una correcta planeación y podemos también contrastarlo contra 4 criterios corporativos fundamentales. Uno, pues, es el control logístico. ¿Cuál de las dos partes tiene la capacidad real de negociar las mejores tarifas con las navieras o aerolíneas para optimizar los costos? Esto es muy importante porque en nuestra experiencia sí hemos tenido casos donde, pues sí, nosotros tenemos nuestros forwarders, sí, nuestros proveedores de cabecera, de cajón, con los que ya tenemos pactados ciertos precios, ciertas tarifas que nos pueden ayudar a que la operación sea menos costosa. Pero también muchas veces el vendedor tiene sus propias tarifas y son aún mejores que las que puede tener el comprador. Entonces, esto sí es muy importante tenerlo presente para poder establecer el mejor Incoterm y que esto pues pueda beneficiar a los costos de la operación, es decir, que nuestra operación pueda ser menos costosa y bueno, pues también revisar la capacidad aduanera. ¿Quién cuenta con la infraestructura legal, los registros de importación o el soporte de agencias aduaneras necesarias en el país de destino o de origen? Bueno, pues como tal, sabemos que el comprador, en el caso de la importación, es quien tiene toda la infraestructura legal o también el conocimiento de la normativa que debe de cumplir la mercancía a la entrada del país. Entonces yo creo que pues sí, esto no cambia tanto respecto a la responsabilidad, más bien a quién lo paga, pero sí es importante verificarlo previamente o anticipadamente para que nuestra mercancía no caiga pues sí, en un abandono o no esté tanto tiempo en aduana y pues no impacte financieramente al costo de la operación. También otro de los puntos de selección muy importantes es la seguridad. ¿Qué nivel de riesgo operativo sobre la mercancía está dispuesto a absorber cada quien? ¿Y qué tan compleja es la ruta de tránsito? Yo creo que aquí sí es muy importante que detallar previamente entre el comprador y el vendedor quién se va a hacer cargo de la seguridad, desde qué punto a qué punto. Y pues sí conocer también las rutas o la situación actual de las rutas de tránsito de cada país, para así pues llegar a un correcto conclusión, a un acuerdo donde cada quien tenga la completa seguridad de que va a poder absorber o hacerse cargo de la mercancía en esa parte de la ruta y que pues no haya ningún pues, siniestro o algún evento adverso con nuestra mercancía. Ya sea pues en el transporte
de salida de la fábrica. En el caso marítimo, pues también muchas veces en los contenedores que pues, sí, pues, se pueden llegar a perder, o bien ya en la ruta de salida de la aduana al almacén del destino final. Y posteriormente también, pues otro punto muy importante es el flujo de caja. ¿Quién posee la liquidez financiera necesaria para absorber y financiar de forma anticipada el pago de los fletes, maniobras y contribuciones fiscales? Creo que este punto en nuestra experiencia sí también es muy importante porque muchas veces el comprador no cuenta con la liquidez necesaria al momento de la compra o al momento de la operación y pues se pueden llegar a pactar acuerdos con el vendedor pues con cartas de crédito, notas de crédito, ya, bueno, los términos que acordemos con nuestro proveedor, en donde nos dé esta seguridad de que vamos a poder tener un margen de tiempo para poder liquidar la mercancía. Se da mucho también en el caso de licitaciones, en el caso donde pues no se recibe el pago de inmediato, también hay un tiempo en el que recibimos el pago. Entonces es ahí donde podríamos establecer un Incoterm adecuado para realizar, no sé, el pago de la mercancía cierto lapso de tiempo posterior al envío de esta misma para pues tener el espacio de tiempo en el que podamos recibir nuestro pago de mercancía y así pues nosotros realizar el pago a nuestro vendedor o a nuestro proveedor de la mercancía. Y pues por último tenemos algunos tips o algunos puntos que pueden ser pues ciertas claves para el éxito y que pueden también ser mejores prácticas para que se lleven a cabo las operaciones de mejor forma. Uno es la actualización. Sí es muy importante asegurarnos de plasmar explícitamente en los contratos comerciales la leyenda de Incoterms 2020 para evitar vacíos legales. Y pues también para manejar los Incoterms más actuales, los términos más recientes y estar correctamente amparados ante cualquier situación o contratiempo que pueda haber en nuestras operaciones de comercio. La segunda es la precisión. No basta definir una ciudad en general, se debe detallar minuciosamente el punto exacto donde se van a entregar los bienes, ya sea en el almacén del proveedor o en las instalaciones de nuestro forwarder, en algún punto de entrega, en algún punto de desembarque, en algún puerto. Sí es muy importante porque, como lo mencionaba anteriormente, esto va a definir quién tiene el riesgo de la mercancía, de qué punto a qué punto. Entonces, esto nos va a proteger tanto al vendedor como al comprador. Y va a delimitar bien las responsabilidades de cada quien. Entonces, sí vale la pena sentarse a revisar tanto con el vendedor, con el proveedor, así como con nuestro equipo, en dónde entra cada quien la responsabilidad y el riesgo para cada quien. Y pues con esto también podemos determinar qué parte de riesgo pues estamos dispuestos a asumir. La tercera es la colaboración. Se deben integrar proactivamente al forwarder y al agente aduanal desde las fases preliminares de la negociación. Creo que sí es muy importante que todos en conjunto colaboremos para que llevemos nuestra operación a buen puerto, desde inicio hasta el final, porque pues muchas veces lo hemos visto. En un Incoterm donde el comprador se hace cargo de los costos de flete internacional o pues ya sea de las maniobras en origen, pues sí es muy importante tener presentes los montos, ya que estos mismos son los que se van a declarar en nuestro pedimento y los que van a influir en el valor final de la mercancía en aduana, con los que vamos a determinar también los impuestos a pagar. Entonces, para evitar contratiempos de cifras o para evitar contratiempos de notificaciones con el agente,
que esté enterado desde un inicio, desde que sale la mercancía, desde que tenemos nuestra guía, para que ellos también puedan dar el correcto seguimiento y que se haga una operación más fluida, donde no haya contratiempos pues como lo mencionaba, por los costos ni por las notificaciones. Y así pues poder reducir el tiempo de despacho de nuestra mercancía en la aduana. Así que muchas veces pues también hay unos factores que influyen dentro de la aduana, ya sea la carga operativa de cada aduana o pues las lentitudes en sistema, pero pues sí es bueno realizar esta colaboración en conjunto para tratar de evitar lo más posible cualquier contratiempo y por consecuente pues cualquier incremento en nuestra operación. Y pues como último punto, la evaluación. Auditar periódicamente nuestros términos de compra y venta para adaptarnos de una forma ágil a las fluctuaciones y cambios de mercado global de transporte. Creo que sí es importante hacer un análisis periódico de nuestras operaciones para así poder revisar qué es lo que puede o no estar saliendo mal y qué puede mejorar de nuestra operación, qué podemos realizar mejor para que pues, podamos tener un mejor flujo de tiempo y menor impacto en los costos de nuestra operación. Creo que cada quien está consciente de las necesidades de sus operaciones, de los tiempos y de la cantidad de operaciones que tenemos también y cada cuánto tiempo es necesario hacer esta evaluación, esta auditoría dentro de nuestras operaciones para poder evaluar qué es lo que podemos mejorar dentro de ellas y también verificar si es necesario o hay que acordar también a ciertos términos adicionales con nuestros proveedores, tanto forwarders como agentes aduanales. Creo que sí es muy importante esto, tenerlo muy presente y evaluarlo constantemente, porque pues al final de cuentas también, si bien sí es necesario tener presente la normativa en el país y los permisos que se necesitan cumplir y pues también los impuestos que hay que pagar. Sí, muchas veces dependemos de nuestros proveedores, tanto forwarders como agentes aduanales. Y pues qué tanta experiencia tengan y qué tan bien se muevan dentro de estas operaciones. Yo creo que esto sí es un punto muy importante también para evaluar, que estén en constante evaluación y pues también no casarnos con uno. Tener diferentes proveedores para distintos tipos de operación, es decir, algunos que tengan mejores tarifas si la mercancía, pues, por ejemplo, viene de Europa o viene de China, o en cuestión de agentes aduanales, pues sí, también tener distintos agentes dependiendo de si nuestra mercancía, pues, bueno, en nuestro caso de que manejamos dispositivos médicos, pues si es un analizador, si es un reactivo o ya cambiando de tipo de producto, pues si es un medicamento, si es alimento, etcétera. Cada agente pues abarca cierto tipo de mercancías, cierto espectro de productos dentro de los insumos para la salud. Entonces, sí es muy importante conocer el expertise de cada proveedor y tener pues una amplia baraja de proveedores para que nuestras operaciones puedan ser, como lo mencionaba, lo más fluidas posibles y que no se vean tan impactadas por un incremento de costos en estas mismas. Y pues ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Fer. Bueno, ahora ya abrimos esta sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden levantar la mano si desean preguntar con voz. Igual lo pueden anotar en el chat o en la herramienta de preguntas. Bueno, la primera pregunta en este caso dice, mencionaste que el punto crítico es donde se transfiere el riesgo. En una operación FOB, si la mercancía sufre un daño justo cuando la grúa
la grúa la está moviendo, pero aún no toca el buque. ¿De quién es la responsabilidad legal en ese segundo exacto? Si la mercancía aún no toca el buque, en ese punto la responsabilidad es completamente del vendedor, porque el punto pactado donde se transfiere la responsabilidad es cuando toca el buque. Entonces, si está en la grúa y pues no se ha hecho un descargue formal como tal, la responsabilidad es completamente del vendedor o del proveedor. Llamémosle así, a tanto vendedor, proveedor, básicamente es lo mismo. Ok, gracias. En el tema de la valoración aduanera, si el Incoterm pactado no incluye el flete como un EXW, ¿cómo debemos declarar los gastos incrementables para evitar multas por una base gravable incorrecta? Debemos declararlo el valor factura únicamente. Es que el tema aquí es que si no se incluyó un flete, si el importador como tal, el comprador, no incurrió en un gasto adicional de flete internacional, los gastos de incrementable como tal no se tendrían que declarar, ya que no es un gasto en el que pues hayamos pagado o se nos haya facturado directamente a nosotros. Entonces, en este caso como tal, si el Incoterm no incluye flete, únicamente tendríamos que declarar el valor factura como tal. Caso contrario, si nosotros realizamos el pago del flete internacional y este mismo fue facturado al importador, bueno, pues entonces ya tendríamos que declarar los gastos únicamente en gastos internacionales. Ya los gastos que, que se realicen dentro del país, los cuales em, no sean directamente en el flete internacional, sino ya más en una operación meramente de aduana, ahí sí tendríamos que declarar el valor aduana más los gastos de los incrementables. Pero como tal, en este caso, solamente sería el valor aduana. Muchas gracias, Fer. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Antes de dar cierre a este webinar, pues queremos aprovechar para invitarlos a nuestra dinámica de IPS Learn para ganar un jersey edición especial. En este caso, pues pueden participar asistiendo a una de nuestras sesiones del 7 de abril a 10 de junio. Es necesario que nos sigan en una de nuestras redes sociales. Los links están en el chat para que puedan apoyarnos siguiéndonos. Y para finalmente asegurar su registro, deben enviar una captura por WhatsApp o por mail a ipslearn@insumosparalasalud con el asunto dinámica IPS Learn 2026. Bueno, y todavía tenemos algunos webinars y capacitaciones con los que podrían participar. Próximamente será la capacitación de sistema de gestión de calidad con enfoque de riesgos este viernes con nuestro responsable sanitario como ponente e igualmente presentará el tema diferencia entre capacitar y calificar al personal. Este será un webinar el próximo 9 de junio y finalmente un taller presencial de armado de consultas de clasificación de cosméticos y suplementos alimenticios. Nos pueden acompañar en estos IPS Learn registrándose en el código QR que aparece en la pantalla. Y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y les recordamos que si tienen alguna duda en específico que gusten atender con alguno de nuestros expertos, pueden comunicarse escaneando este código QR para ver todos nuestros canales de comunicación. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día.